¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles. Una feliz noche para cada uno de ustedes. Qué privilegio es poderme conectar para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Estamos en la lección número 11 de este segundo trimestre del año 2024. El conflicto inminente ha sido el tema que hemos estado estudiando durante esta semana. Y la sección para hoy, la bestia que sube de la tierra. En las dos lecciones anteriores estuvimos mirando características para identificar quién es esa primera bestia que, según nos dice Apocalipsis capítulo 13, sube del mar. Y después de mirar cada una de las características que allí estaban reflejadas, entonces pudimos concluir bíblicamente que se refiere a ese poder religioso del papado que tendrá un papel protagónico en el tiempo del fin al regresar a costumbres aparentemente ya superadas. Pero Apocalipsis capítulo 13 también nos va a hablar de una segunda bestia. Pero a diferencia de la primera, entonces dice que esta segunda bestia sube de la tierra. Sería bueno a estas alturas repasar qué significa mar, qué significa tierra en la profecía bíblica, cómo podemos entender estos dos símbolos, cuál es la diferencia entre estas dos bestias que al final, según nos cuenta el Apocalipsis 13, se van a unir, aunque tienen orígenes muy diferentes, se van a unir con un solo propósito, el de imponer un día de reposo espurio, un falso día de reposo. Según Apocalipsis 17:15, mar significa muchedumbre, multitud de gente, zonas demasiado pobladas. Así que la primera bestia que sube del mar, la primera bestia que según la profecía bíblica surge del mar, entonces nacería en un espacio donde habría gran multitud, donde habría muchas gente, grandes poblaciones, surgiría del lugar donde los conflictos cotidianos para elevar y caer de los imperios se estarían realizando. Pero tierra significa entonces todo lo contrario. Tierra va a significar un lugar desierto, un lugar desolado, un lugar que no tiene mucha población, un lugar desconocido. Y entonces, según la profecía, la segunda bestia iba a surgir de un lugar así. La segunda bestia surgiría de un lugar completamente desconocido, poco poblado, desierto en mayor parte. Cuando hablamos de desierto, no de topografía, sino de esa soledad de la poca gente habitando. La segunda bestia, según Apocalipsis 13, surgiría de un lugar así. La otra característica que encontramos allí en Apocalipsis capítulo número 13, que nos ayudará a identificar esta segunda bestia, es que la misma surgiría en en los tiempos finales de la supremacía papal, es decir, una nación que surgiría cercano al 1798, año en que iba a terminar la supremacía papal. Otra característica que presenta Apocalipsis 13 para identificar esta bestia es que tendría semejanza de cordero, tendría dos cuernos y, aunque tendría una semejanza a cordero, cuando abriera su boca hablaría como un dragón. ¿Qué nación es esta? Voy a recordarte una vez más que bestia no es una cosa mala, en el buen sentido de la palabra. Bestia es un imperio, un reino, un poder. ¿Qué nación es esta? Sin duda, las características que hemos enumerado nos conducen a los Estados Unidos de Norteamérica.
Pastor, ¿cómo es eso? Sí, mira qué cosa tan interesante. Los Estados Unidos surgen de un sitio despoblado. No era el centro de atención, no era el centro de la movilización general. Estados Unidos surge de aquellos que venían huyendo de las persecuciones de los reyes y de los papas y se establecen allí en un lugar aparentemente desconocido, despoblado por completo. Surge cerca de 1798. Va a obtener su independencia en el año de 1776 y establecería su primera constitución en 1789. 1776 su independencia, 1789 entonces su primera constitución. Tendría semejanza a un cordero. Según la escritura, tendría 2 cuernos. Los cuernos representan reinos, poderes también. Pero mira que estos reinos, a diferencia de otros, no tienen corona. Es decir, no habría allí un rey. Los que huyeron de los estados que eran dominados por los reyes y los papas, cuando llegaron allí a ese sector que luego denominarían Estados Unidos de Norteamérica, ellos dijeron: vamos a establecer una nación donde no haya papa ni reyes. Y los 2 cuernos entonces van a representar esa base en la que su constitución está fundada. Una nación fundada para tener libertad religiosa, para tener libertad política. Una nación sin reyes y sin papa. Una nación libre. Sería como un dragón, donde cada quien tendría libertad para adorar a Dios de acuerdo a su conciencia. Pero esta semejanza cordero no le va a durar para siempre. Dice la palabra de Dios, dice la profecía, que cuando hable va a hablar como dragón. ¿Y qué significa esto, que va a hablar como dragón? Según Apocalipsis capítulo 13, verso 12, esta segunda bestia va a ejercer toda la autoridad de la primera bestia. Es decir, esta segunda bestia va a llegar a un momento en que va a abandonar sus principios de libertad política y de libertad religiosa, para hacerle una imagen a la primera bestia, para rendirle homenaje a la primera bestia levantando una imagen. Según Apocalipsis 13:12, haciendo que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia. ¿Y cómo la van a adorar? Pues como ya dije, va a levantar una imagen. ¿Y qué es una imagen? Una imagen es algo que me refleja. Una imagen es algo que se parece al original. Es decir, los Estados Unidos va a levantar una imagen a la primera bestia. ¿Y qué caracteriza a la primera bestia? Pues el papado y el catolicismo, históricamente hablando, aún hoy se oponen a estos 2 principios de libertad religiosa y de libertad política. Para el papado no está esa concepción de separación que ha sido la característica principal de los Estados Unidos, la separación iglesia-estado. Es decir, donde la iglesia no tiene injerencia en el Estado y donde el Estado, la política, no tiene injerencia en lo religioso. Eso ha sido contrario a los principios del papado. Ha sido contrario a lo que el papado ha querido todo el tiempo. Y dice que Estados Unidos va a levantar una imagen. Es decir, derrumbará sus principios de libertad para ser los primeros en exigir que todos los habitantes de la tierra adoren a esa imagen. Es decir, se unan las naciones en una injerencia en el Estado, a la política, a la religión, y la religión a la política, y esto traerá como consecuencia, como lo vamos a ver mañana con mayor detalle al hacer el resumen de leyes
humanas contrarias a la ley de Dios. Pero hoy nos vamos con la satisfacción de haber descubierto, de haber entendido quién es la segunda bestia. Y qué grande es el Señor. Mira, cuando esto se profetizó, cuando la iglesia adventista, por inspiración de Dios, dijo que Estados Unidos sería la segunda bestia, ni siquiera se asemejaba se asomaba en el panorama que Estados Unidos pudiera llegar a ser una nación medianamente poderosa, mucho menos la poderosa que es hoy. Pero Dios ya sabe el futuro. Podemos confiar en la profecía bíblica. Podemos creer en el Dios que tiene el control de la historia. Podemos tener la seguridad de que todo al final será como Dios ha dicho. ¿Te parece que oremos agradeciendo a Dios por esto? Querido Padre, gracias, porque tienes el control de la historia, porque manejas la profecía. Ayúdanos a entender todo en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, bendiciones. Nos vemos mañana, Dios mediante.